Yo agradezco inclusive a quien me antecedió en la palabra porque ella fue sumamente clara y en definitiva yo voy a tratar de hacer una recopilación general de cuál es la situación actual y hacia qué estamos enfocando en general, cómo hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente cuáles son todavía los caminos que nos quedan por recorrer. En la imagen yo puse dos de nuestras especies más carismáticas junto con las ballenas, y eso es por defecto porque yo trabajé durante muchos años en ILPE, en las loberías, y en realidad el cariño por estos animales sigue estando vigente. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya se ha mencionado y lo hemos repetido varias veces y varios de los que estuvieron antecediendo y esta mañana. Hoy podemos hablar o hablamos de que el planeta Tierra, un planeta azul, tiene entre el 70 y 71%, quizás un poquito más, de océanos. De alguna forma, la mayor parte de los ecosistemas son marinos, como hoy también se planteó. La tercera, la mitad o quizás más del oxígeno que respiramos, de alguna forma, es el intercambio con el océano y la atmósfera que nos permite también. Y fundamentalmente, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de los océanos, estamos de alguna forma, lo que hoy veía en el cartel, tendiendo a reservas marinas, a economía azul y a carbón azul. Si bien ya hay gente que está especializada, quizás vamos a tratar de mencionar algunos de estos aspectos. Siguiente. Bueno, esto es sencillamente para plantear, las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural. Quizás Uruguay o nosotros los uruguayos no seamos un país, si bien tenemos muchísima costa y hoy en día tenemos más mar territorial o más territorio oceánico y marino que terrestre, pero no nos identificamos plenamente como pueden identificarse los habitantes de la costa del Pacífico. Sin embargo, cada día, y eso es una buena cosa, estamos redescubriendo de alguna forma el océano y principalmente los montevideanos de alguna forma también lo estamos acercando más. Con respecto a las áreas protegidas, consideramos que precisamente como dice ahí, es una oportunidad de conservar la biodiversidad natural, pero también cultural, que de alguna forma las áreas protegidas son, hoy Claudio Campaña en su, esta mañana cuando hablaba decía que son más que una herramienta. Sí, en verdad son más que una herramienta, es una forma de interpretar, aceptar la naturaleza y ver cómo podemos colaborar con ella. No debemos considerar las áreas protegidas como una herramienta que evita, o sea, que de alguna forma está limitando el uso de la naturaleza como tal. Siguiente. Bueno, esto es una de las definiciones clásicas. ¿Qué es un área protegida? Una superficie de tierra o mar que de alguna forma la tenemos regulada o manejada por instrumentos jurídicos. Esto es un poco para reflexionar. Nosotros prácticamente, estamos en el Ministerio prácticamente de su inicio, cuando era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y fue allá por 1992 con la Convención de Río y fundamentalmente la creación de las convenciones que hoy prácticamente nos están rigiendo, que son la de biodiversidad, cambio climático y la de desertificación y sequía, que el Ministerio se fue integrando. En aquel momento no era, como estamos hablando hoy, de biodiversidad marina, pero de eso salió uno de los encuentros que hubo y salió el mandato de Yakarta, donde fue el primer acercamiento real que tuvimos a las áreas protegidas marinas y fundamentalmente costeras. ¿Y por qué digo costeras y por qué menciono normalmente costeras? Porque como hablaban recién quien me antecedía y como vamos a tratar de hablar un poquito al final, el alta mar, las áreas de alta mar y fundamentalmente lo que podamos hablar en el futuro de áreas protegidas de alta mar, siguen estando fuertemente relacionadas con los ecosistemas costeros y con todo lo que es los continentes. Y fundamentalmente, más allá de los acuerdos que logremos tener en el futuro,
el compromiso individual de los países de conservar y de completar varias de las metas que nos hemos fijado a nivel global son esenciales para lograr también este acuerdo de alta mar. Acá, en un resumen nomás, en 2012 hablábamos de un área marina y de la creación de redes marinas. Posteriormente, también en ese 2012, hablamos de que las áreas marinas debían ser manejadas de forma eficaz y realmente que llegaran a todos y cada uno de los individuos que habitamos el planeta. Y para el 2015, todas las áreas marinas protegidas y los sistemas de áreas protegidas se integran a un sistema mayor, a un sistema de paisaje donde están integradas a áreas mayores. No debemos pensar en las áreas marinas como puntos focales individuales o como antiguamente cuando se hablaba de áreas marinas se hacía la imagen del huevo frito, donde teníamos que la clara era el área de amortiguación donde se podía hacer un montón de cosas y el centro, la yema, era el área intangible que no se debía tocar. Hoy hablar de eso ya es limitar y quizás hasta perjudicar a las propias áreas protegidas. Siguiente. En esta evolución, o por decir de otra forma, de los últimos 10 años, se hablaron de las metas de Aichi. Las metas de Aichi fue el compromiso en el cual los países se comprometieron a 20 metas para lograr, no digo salvar el planeta, pero sí evitar que se siguiera destruyendo el planeta. De esas metas, una de las importantes y la que de alguna forma nos está llamando hoy fue la meta número 11. Siguiente. Los objetivos. Esas metas de allí tenían 5 objetivos claros que eran abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, reducir las presiones que ejercemos sobre la diversidad biológica, mejorar la aplicación a través de una planificación participativa, la gestión de los conocimientos y creación de capacidad, aumentar los beneficios de la diversidad biológica, los servicios de los ecosistemas y mejorar la aplicación a través de una planificación participativa en la gestión de los conocimientos y, fundamentalmente, la creación de capacidades. En la posición anterior vimos que también una de las metas del futuro de la meta 3030 es la creación de las capacidades, fundamentalmente el volver a integrar esa integralidad entre los diferentes componentes. O sea, las áreas protegidas no son de un solo propietario, o sea, no es una sola autoridad, no es un solo ministerio. Acá, la ley nuestra de áreas protegidas, que es del año 2000, establece que se crea un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el que va a tener dentro de sus competidos todas las áreas protegidas y que es fundamentalmente el Poder Ejecutivo quien crea las áreas protegidas. Por lo tanto, cuando uno lee Poder Ejecutivo, en realidad no está hablando solamente del Ministerio de Ambiente, sino que está hablando de otros ministerios, y en el caso marino del Ministerio de Ganadería, de la Armada Nacional, o sea, a través del Ministerio de Defensa Nacional, y en realidad de todos y cada uno de los componentes. Siguiente. La meta número 11, y la traigo a colación porque habíamos dicho, para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres estarán bajo un sistema de protección y el 10% de las zonas marinas y costeras también estarán sobre eso. ¿Y por qué la traigo? Porque 2020 termina pasado mañana, o sea, ya el mes que viene vamos a estar prácticamente en el umbral y un poquito más en el 2021. ¿Y hemos cumplido esto? Bueno, en realidad no hemos cumplido esto. Fundamentalmente, la siguiente, no hemos cumplido porque de alguna forma no todos los países han completado esa aspiración del logro de esos porcentajes. Y acá también es un poco difícil cuando uno habla de porcentajes, porque sencillamente yo lo único que tengo que decir es, bueno, todas las praderas, por decir de alguna forma, todas las praderas que tiene el Uruguay son un área protegida
en realidad es el 85% del territorio, o sea que estoy prácticamente creando un área protegida que supera largamente este 17%. Sino que las áreas protegidas son sistemas representativos de los ecosistemas de los países. Al respecto, la siguiente, por favor. Un análisis general dice que aquella meta que yo le mencionaba, 17%, y la otra del 10%, en América Latina se ha completado más de un 20% del territorio terrestre, se ha completado como área protegida en general. Y un 14,7% de las áreas marinas. Ahora, cuando vamos a Uruguay, cuando vemos Uruguay, decimos Uruguay en áreas terrestres tiene poco más del 1%, y bueno, y cuando miramos las áreas marinas, que es uno de los que nos trata, apenas llegamos a un 0,8%. Si bien existen otras figuras que nos permitirían decir que estamos de alguna forma protegiendo mucho más que eso. La siguiente. Básicamente rigen los mismos componentes: conservación basada en ecosistemas, mitigación de impactos, resiliencia social de comunidades que dependen de los recursos y conservar las áreas claves de la biodiversidad. Siguiente. Bueno, esto también es lo mismo: conservar, reconocer derechos, mantener servicios ecosistémicos, mejorar la calidad de vida. O sea, muchas veces la integración de la sociedad civil pasa por esa propia conservación de la vida. Siguiente. Bueno, lo que les había mencionado antes. Siguiente. Actualmente se están tratando con proyectos a nivel internacional, proyectos de directrices, que son voluntarias, como la mayor parte de las convenciones, en la consideración y las evaluaciones de impacto ambiental. Recién les mencionaron que en el tratado BBNJ, lo que es biodiversidad fuera de las áreas, o sea, las áreas exclusivas, uno de los trabajos importantes que se están llevando es el estudio del impacto ambiental y cómo vamos a tratarlo dentro de ese nuevo tratado. Un proyecto de orientación referida a la inclusión en la diversidad biológica, las evaluaciones tanto de impacto, pero también evaluaciones estratégicas. El país, nuestro país, Uruguay, está integrando, y en el Plan Nacional Ambiental que fue aprobado, de alguna forma se ha integrado la diversidad, los estudios de la evaluación estratégica. Adelante. Esta es una de las figuras típicas, o sea, cómo éramos en el pasado, presente, hacia dónde vamos, y quizás, y esperemos que nos lleguemos al futuro, que ese, ¿por qué? Porque podremos recuperar, podremos volver parte del pasado, pero los costos son enormes, enormes, y no siempre se logran los efectos necesarios. Siguiente. Soluciones a nivel global. Siguiente. Bueno, creación de áreas protegidas marinas, superficie. Siguiente. El camino recorrido a nivel mundial, donde se ha integrado muchísimo de los aspectos de las áreas protegidas. Siguiente. Los beneficios. Uno de los beneficios principales es la generación de biomasa. Hoy hablaban también en las pesquerías que muchas de las pesquerías están en los niveles de explotación plena o sobreexplotación, y bueno, las áreas protegidas pueden generar ese aumento de la biomasa. Siguiente. Bueno, estas son imágenes que tenemos hoy en día. Hoy se habló de los tiburones. Adelante, otra. Siguiente. Son de las especies que siempre las tuvimos como un respeto, y hoy prácticamente tenemos que considerar que son una de las especies más en peligro que estamos sometiendo como humanidad. Siguiente. Bueno, esto también son información que se encontrará en todos lados. Siguiente. Grandes ecosistemas marinos para participar o cómo empezar a integrar. Siguiente. Bueno, estos algunos datos y detalles de Uruguay. Siguiente. ¿Por qué solo protegemos menos del 1% del océano hoy en día? Desconocimiento y beneficio, por tanto, la educación es fundamental. Gobernanza deficiente. Si bien hablamos de integración, hablamos de la convención, todavía nos falta mucho para integrar la gobernanza de los ecosistemas marinos. Modelos de financiamiento equivocados.
podría decir lo que se dijo en parte también acá, digo, la flota pesquera china, la flota pesquera española, vienen a pescar acá porque realmente están financiados y subvencionados por los países y eso es contraproducente principalmente para nosotros, los países de América del Sur. Una campaña global, como decíamos, rediseñar ese modelo de gobernanza, cómo participar todos para que recibamos todos los beneficios y bueno, y nuevos modelos de financiamiento. Siguiente. En el marco del escenario de cambio global, siguiente. Y esto llegando un poco más ya a lo que habíamos hablado, las áreas marinas protegidas no solo salvaguardan la biodiversidad, sino que benefician a los ecosistemas adyacentes. Entonces, cuando hoy hablamos de alta mar, cuán importante es que cumplamos con los roles que tenemos como países y fundamentalmente, hoy se nos mostró hace unos minutos un mapa de muchas posibles áreas marinas de alta mar. Y bueno, yo también, hoy de mañana habló el presidente del Foro Patagónico, con el cual hemos interactuado y hemos trabajado. Y bueno, también el espacio que ocupa el Foro Patagónico del mar argentino podría ser una de esas áreas protegidas de nivel internacional. Siguiente. Y como siempre, tenemos un Día de los Océanos y tenemos que las Naciones Unidas ha proclamado el 2021 al 2030 como la década del océano y el desarrollo sostenible. Y esperemos que de alguna forma concretemos, o sea, que no quede solo una expresión de buena voluntad. Nos va mucho en esto y nos va fundamentalmente, yo decía los otros días, o sea, la vida de los océanos es más relacionada o está más relacionada con la vida de la propia humanidad, o en la medida que los conservemos y manejemos, también nos va la vida a nosotros. Siguiente. Bueno, lo que yo les planteaba, principalmente, y hoy de mañana también se mencionaba, los científicos piden tomar medidas enérgicas para mejorar la resiliencia del océano, protegiendo plenamente al menos el 30% del global para 2030, o sea, el Plan 3030. Y fundamentalmente, ¿qué es eso? Resiliencia, o sea, es aprovechar que todavía los océanos nos están brindando una serie de oportunidades para que en la medida que nosotros disminuyamos muchas de las presiones y le permitamos a sí mismo volver a brindarnos lo que nos ha venido brindando a lo largo de la historia de la humanidad. Siguiente. Bueno, esto lo presentaron la que me antecedió, reparto, y eso clave, recursos genéticos como una de las claves para todos y cada uno de los países. Siguiente. Bueno, siguiente. De alguna forma, la protección no es solo el objetivo del futuro del tratado, sino también un evento clave del objetivo de desarrollo sostenible. Más allá de que hoy, para el 2020, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, no hayamos completado, no quiere decir que debamos olvidarnos de que tenemos por delante un compromiso al 2030 de un 30%. Siguiente. Estos son sensiblemente unas imágenes de nuestras áreas protegidas, emblemáticas, hablamos de la cultura, de los paisajes. Siguiente. No podía dejar de mostrar un lobo marino. Siguiente. Siguiente. Colonia de lobos marinos. Siguiente. Y esta también una de las fotos emblemáticas, asumo que es de Rodrigo García. Nos volvieron a visitar, nos volvieron a instalar y hoy podemos decir que varias de las ballenas francas son uruguayas porque nacieron en nuestro territorio y no solo esperamos que sigan viniendo, sino que nos elijan como uno de los puntos claves en su ruta a nivel nacional. Muchas gracias por todo.